Andy Flores, periodista de Internacionales. Andy Flores, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes por ahí, ¿cómo va todo? Muy bien. Contanos, Andy, cómo, primero, si te tomó por sorpresa este escrutinio o no. ¿Va a la par del mundo? Buena pregunta. Mira, a ver, por sorpresa me tomó, sí, sí, sí. Ayer, de hecho, me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana de acá de España, que fue la hora en la que dieron los resultados. La verdad que sorpresa sí, un montón. Yo no esperaba que tuvieran esos números y la idea de hoy, porque es medio imposible hablar de otra cosa, por lo menos entre los argentinos, no importa dónde estés, si estás en Argentina o estás afuera, donde sea, todo el mundo está hablando de esto. De hecho, yo acá en Barcelona hubo mucha gente que hoy haciendo entrevistas de otra cosa para una cadena de televisión, todo el mundo me decía, che, ¿qué pasó en Argentina? Vi que ahí que ganó uno Milei. Bueno, y se me ocurrió, porque es imposible hablar de otra cosa, hablar sobre el crecimiento de las derechas más radicales en el mundo. Es un fenómeno que crece en el mundo, está pasando en Claro. todos lados. ¿Por qué pasa? Bueno, un montón de preguntas que creo que hoy podemos tratar de encontrar algunas respuestas, porque bueno, eso, era inevitable hablar del tema elecciones de alguna manera, aunque sea linkeándolo con el mundo. Totalmente, es que nosotros acá la sorpresa es doble, también por el amplio triunfo de Patricia Burrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, que tal vez es, bueno, un poco menos de derecha que Patricia, se podría decir. Nosotros tenemos hoy un grueso de 60% de derecha en nuestras PASO. Es una Ujú. barbaridad. Sí, total. Mira, es un montón, sin duda sin duda es un montón, porque también aparte, Es un salvando crecimiento las diferencias grande. entre... sí, es un crecimiento grande y también es algo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Esto también traté de buscar números y Sí, varias fuentes como para darle también una cuestión que no sea simplemente de opinión, sino también una cuestión un poco más científica de datos. sí. Y los datos lo que arrojan es que desde 1930 para acá nunca hubo, como en la actualidad, un crecimiento tan grande de expresiones más radicalizadas de derecha como está pasando ahora en el mundo. O sea, no es un fenómeno solamente de Argentina, acá en Europa es algo que también está pasando. Austria, Bélgica, Hungría, Polonia, República Checa, Finlandia, son todos países en donde tienen gobiernos que tienen por lo menos alguna composición de derecha, de lo que se dice como derecha radical. Esas derechas que vos decís, che, esta persona comparte muchos rasgos similares con otros gobiernos, algunos de la región y otros del mundo en general. Digo, uno puede decir que Bolsonaro, que Trump, que Milei son lo mismo. Bueno, es difícil a veces tratar de establecer un criterio en donde vos digas son lo mismo. Bueno, Claro. pero sí uno empieza a ver que tienen rasgos en común, que algunas cosas tienen en común. Y yo lo que traje para arrancar esta columna, si quieren, es quiénes felicitaron a Milei en el mundo, ¿no? Porque también eso nos da por lo menos un plano. Total. Claro. ¿Quién es? A ver, tenemos algunas felicitaciones. Primero llegaron desde Italia, que fueron los primeros. Recordamos que en Italia gobierna Giorgia Meloni, que es un gobierno de derecha, es un gobierno que ha llegado a hablar positivamente de Mussolini, que después fue moderando el discurso, que bueno, te dice, no, bueno, yo de Mussolini no rescato todo, pero, y empiezan con ese discurso. El gobierno de Meloni sacó una declaración, no un tuit, una declaración en donde dice que son señales alentadoras desde Sudamérica en las primarias para las próximas elecciones presidenciales argentinas, gran resultado de la boleta liberal conservadora de Milei y Villarruel. Esto lo mandan, es una nota firmada, dice, enhorabuena, también lo saludan una confederación de partidos de derecha de Italia. Ajá. Digo, hay desde Italia en donde hay un gobierno de ultraderecha que felicita esto. ¿Qué pasó en España? Porque también acá hay una fuerza que es muy grande que se llama Vox, El que le fue, box. a ver, claro, Pero no le fue tan bien en las elecciones acá, es, pero también felicitan a Milei. eso te quería preguntar, Andy, porque puntualmente de Mm. España, ya que vos estás ahí y recién lo mencionabas, el Vox, si bien llama mucho la atención en todo el mundo, en general no tiene buenos números a la hora de las elecciones. No, ahora se achicó un montón, o Claro. sea, era el gran candidato. Todo el mundo hablaba de Vox como hablaban de Milei. Ujú. Yo acá estoy haciendo un posgrado en comunicación política y los diferentes profesores que pasaban, cada vez que te decían Vox y se dan cuenta que eras argentino, te decían, bueno, es como el Milei de allá, el Milei de acá. Bueno, tienen algunos rasgos similares, pero sí, no le fue bien en las elecciones. Perdió un montón de bancas. Lo que pasa es que sí supo aliarse, el sistema electoral acá es distinto, con el partido de derecha, como si se hubiera aliado Milei con Juntos por el Cambio, por ejemplo, una expresión menos
fuerte de las ideas de Vox acá sería el Partido Popular. Bueno, hicieron una alianza en algunos lugares y llegaron a gobernar. Claro. Y en ese sentido dijo Abascal, que es el líder de esta fuerza, un nuevo triunfo en Argentina frente, y fíjense esto porque a mí me llama la atención, frente a la izquierda más radical. Entonces está de alguna manera leyendo al gobierno de Alberto y a Massa como candidato como la izquierda radical en Argentina, que yo creo que muchos en Argentina creo que lo pondrían en discusión. Sí, No, no. Sobre todo Massa. Sobre todo el mismo Massa, ¿no? Lo que- sí. Izquierda radical. Lo que pasa, Andy, no sé cómo funciona la comunicación en distintos países, pero lo que noto que acá sucedió con la derecha, ya que estamos hablando de eso, es que logró llevar todo el discurso muy a la derecha. Entonces, claro, en ese contexto, por supuesto que este gobierno va a resultar de izquierda, porque es parte de lo que la derecha necesita, ¿no? Plantearse desde ese lugar. Claro, Quedarían- exactamente. Porque, perdón, con ese criterio quedan ellos en el centro y la izquierda sería la radical. A eso me refiero. Claro, digamos, los deja Sí. mejor parados a ellos en un discurso Ujú. mira, eso por supuesto, porque de hecho también Eduardo Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro, también Sí. felicitó a Milei por el triunfo, lo hizo por Twitter y también mencionó al triunfo frente a la izquierda radical de vuelta. Y no es que está hablando de radical por radicalismo, o sea, no se está No, refiriendo a claro, Santoro, claro. se está refiriendo A la palabra. a la palabra radical, construyéndolo como, si querés, una expresión súper fuerte en un extremo. Y está bueno preguntarse eso, si esto está pasando, si es un fenómeno global y qué cosas comparten quizás en común. Y creo que algunas de las cosas que más marcan los autores que estudian justamente las ciencias sociales, la Sí. sociología, la ciencia política, tienen que ver con la cuestión de las élites. Un candidato que quizás irrumpe desde afuera no siempre se cumple. Puede ser un empresario como Trump, puede ser una persona que venga de la economía como Milei, o puede ser a veces personas que no, que venían de la militancia de toda la vida como Meloni en Italia, pero que en Sí. definitiva muchos de ellos sí tienen ese componente, que vienen de afuera y que plantean un discurso que tiene mucho encendido y tiene que ver con las elites, con decir, nosotros vamos a terminar con las elites, digamos elites en Europa, digamos casta en Argentina, digo, después los términos van cambiando, ¿no? Porque acá casta en realidad era, en España casta lo usaba a la izquierda, fíjate Claro. que también cambia eso, digo, Podemos hablaba de la casta. Sin embargo, ese es un término que lo utiliza Milei, pero en definitiva se refiere a las elites. Claro, claro, claro. ¿En qué otros países más estuvo este auge? Porque yo sabía que habían ganado también en Suiza o en Suecia. En Suecia fue la primera así, explosión electoral de la ultraderecha que dijimos como, uy, ¿qué está pasando? Hablamos de Italia, de España, ¿qué otros países me puedes nombrar? En Finlandia también sucede lo Finlandia, mismo. sí. Hungría y Polonia son dos países que hace ya varios años que tienen gobiernos de derecha radical. Orbán, ¿se acuerdan que hubo un caso en donde también había un montón de migrantes que trataban de entrar y desde el gobierno de Orbán decían que no los iban a recibir de ninguna manera, que venían a robarles el trabajo? Hay otros condimentos, digo, acá en Europa se habla mucho de la islamofobia, o sea, el enemigo es la persona que tiene un velo, es la persona Claro, que es musulmana. Entonces digo, eso en Argentina no pasa porque es otro el discurso, claro. pero sí hay como una especie de enemigo de afuera que los sociólogos terminan dividiendo un poquito la cuestión en una frase que es muy curiosa, pero que le cabe muy bien al discurso de Milei, que es como el buen pueblo y el mal pueblo. O sea, lo que ellos entienden por el buen pueblo y lo que sería el mal pueblo. El que no trabaja, el que viene de afuera, el que no trabaja en los términos que ellos lo consideran, por Claro. supuesto. El que viene de afuera, el que tiene una religión que no es la mía, etcétera. Pero siempre hay un otro que es el culpable de todo lo que está mal y siempre, en principio, en estos casos lo que se ve es soluciones que parecen fáciles y que son de alguna manera patear el tablero, que puede ser desde dolarizar hasta decir Ujú. vamos a construir un muro como en Estados Unidos con México, o decir Sí. vamos a frenar la inmigración, no vamos a aceptar ningún inmigrante acá en nuestro país a pesar de que lleguen a las costas europeas, por Que eso es ejemplo. lo que vos nombrabas como un discurso de mucho encendido, pero que después, obviamente, no se pueden cumplir. Son incumplibles muchas veces. Claro. Lo que no, Sí. lo que yo veo como a ver si estás de acuerdo, muchas veces este tipo Mm. de candidatos son mucho más de derecha y mucho más radicales en su forma de expresarse y en sus ideas al principio de sus campañas, y después todo se va volviendo en un plano más realista de el panorama en el que está el mundo hoy.
Como que se ablandan a la hora de gobernar. Este tipo te decís. dice voy a cerrar todos los ministerios y el Banco Central. Claro. Y después no creo que eso sea una posibilidad, ¿entendés? Y lo mismo Trump con su muro, o con las políticas migratorias que quería tener, o con distintas cosas que vos decís, bueno, todo bien, Trumpy, todo bien con vos y con tus ideas, pero esto no se puede cumplir. Bro. Sí, hay muchos de lo que nombrás que es cierto. O sea, Meloni en Meloni Italia me da un asumió miedo con tremendo y la verdad que no sé, no le vi nada a Meloni por ahora que diga, pero qué hija de mil puta. De La verdad, y superderecha, me da claro. un cagazo, boludo, al principio decía, tiene muchas cosas para tener miedo, pero la recibe Biden en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque hubo partes del discurso que ella sabía, porque es una persona muy inteligente. Si algo que es Meloni es muy inteligente y muy hábil, y una persona que tiene una formación política muy grande, más allá de las ideas que tenga, que conoce, que dice, bueno, yo esto me lo callo, esto yo lo pienso. Y, por ejemplo, implementó medidas en donde vos ya no podés escribir en Italia a un hijo o una hija si son dos mujeres o si son dos hombres. Bueno, no podés tener esto, tiene que haber un hombre y una mujer. Tiene que ser un padre y una madre, lo tenés que escribir así. Y eso lo logró pasar. Entonces, en definitiva, hubo medidas que logró meter, pero otras cosas le bajó el discurso. Epa. Dijo, bueno, yo esto no lo digo más. Entonces, me abro al mundo, no me cierro. Claro. Lo que pasa es que también hay algo que se repite, y también puede ser que pase eso en Argentina, que es está la capacidad de vetar el proyecto político del otro. Es decir, bueno, yo como fuerza política tengo la capacidad de que el otro no tenga su programa, pero no puedo gobernar e imponer mi programa totalmente porque no tengo el apoyo total. Esto pasa de los dos lados, de la oposición y también de estos gobiernos que llegan al poder en muchos países. Sí, ahí entra a jugar el Congreso. Andy, te pregunto por el tema de medio ambiente, porque acá, por ejemplo, una de las características o una de las cosas que más se destacó de Milei era que subestimaba, ¿no? El calentamiento global y demás. ¿Las derechas del mundo también abordan el medio ambiente desde ese lugar, como subestimándolo, como si no fuese algo trascendental? Sí, totalmente, porque, a ver, hay algo que está muy emparentado en todo esto, que son las teorías conspirativas. Claro. Y hay mucho de las noticias falsas, que también son primos de todo esto, y la cuestión del medio ambiente en general, lo que dicen discursos como el de Trump, o los seguidores de Trump, si querés, para no endilgárselo directamente a él, aunque muchas veces lo ha levantado, es la cuestión de, en realidad, el cambio climático no existe, no somos los seres humanos los que estamos generando esto, sino que es todo un invento de otros países para que Estados Unidos pierda competitividad y en realidad no se está derritiendo el Ártico. Ese tipo de discursos pegan y pegan mucho. Claro. Yo no sé, digo, después cada gobierno, insistimos, igualmente Milei ganó las PASO, no ganó las elecciones, pero digo, cada fuerza política en los diferentes países ve que recoge de esos discursos, pero evidentemente hay cierta tendencia en el mundo que tiene que ver con crisis económicas y con grandes volúmenes de poblaciones que están descontentas con la situación y que muchas veces tienen, si querés, muchos motivos para estar descontentas, pero quizás las soluciones no parecen venir después de estos gobiernos de extrema derecha, pero sí vienen de un descontento bastante grande en donde dicen, los que quieren un Estado más grande no me solucionaron las cosas, los que me prometían que lo iba a solucionar el mercado tampoco me lo solucionó, quiero patear el tablero. Y ahí llegan estos gobiernos. ¿Me puedes nombrar alguno que vos creas que le haya ido bien o que haya tenido de cierto éxito, que haya podido perdurar por lo menos? Porque el de Trump fue un fracaso histórico para Estados Unidos, un solo mandato, No que hubo es algo reelección, claro. muy, muy raro en Estados Unidos y Bolsonaro. muy especial, y se fue en un escándalo total con esto de tomar el Capitolio y los enfrentamientos de Black Lives Matter y todo eso, que fue ya escandaloso. Pero Bolsonaro lo mismo. ¿Hay alguno que vos digas, bueno, acá esto prosperó? Sí, mira, yo te diría que Víctor Orbán en Hungría es el gran ejemplo de eso, porque logra mantenerse en el poder y porque tiene El nombre de Calefones. aprobación. Que no me ¿Sabes escuche que Víctor, sí? pero Calefones ¿Sabes que Orban. sí? Yo compro Orbán. el toque, ¿eh? Orban Calefones. Víctor Orban es un caso que le va bien, que está hace tiempo. Que está hace tiempo, que también tiene una aceptación bastante grande. Ajá. Pensemos en Bukele. Pensemos en Bukele, que lo Bukele tenemos tiene más una cerca. aceptación bastante grande, ¿no es cierto? Pero una imagen positiva no tengo ahora fresco el número, pero que estaba en récord histórico en Latinoamérica, y tiene un discurso de mano dura súper fuerte. ¿Se acuerdan que adoptó el Bitcoin como moneda legal? Bueno, un montón de cosas que, si querés, los partidos tradicionales no hubieran hecho. Él Claro. venía de un partido tradicional, ojo, él venía de un partido tradicional y cuando sumió Sí. dijo, bueno, basta, estos dos ya está, ahora soy yo.
Claro. El Salvador soy yo y las ideas que encarno yo, que tiene una cuestión personalista muy grande, y eso se ve en todo, se ve en Trump, se ve en Milei, se ve en Bukele, se ve en Bolsonaro, digo, hay como una cuestión de que la figura que encarna eso es súper, súper personalista, y en general también la debilidad es esa, ojo, porque si esa figura cae, ¿quién está atrás? ¿Quién logra acumular todo ese capital político? Por lo general, no hay nadie más atrás. Entonces también En los les años es 30 por lo complicado menos no encontrar había un nadie. relevo. En los años 30 y 40 no había nadie. Por lo menos cuando cayó cada uno de ellos, atrás no había absolutamente nadie. Habían volado todos en aviones. Claro, pero y fíjate Trump, o sea, Trump no es que tiene un segundo candidato republicano, digo, uno puede pensar en Ron DeSantis, que es el que le sigue súper lejos en la interna republicana, Claro. que también tiene ideas bastante parecidas a las de Trump. Sin embargo, él va a la interna y arrasa con todo y quiere volver él, no el otro. Claro. Bueno, Andy, súper interesante. ¿Te queda algo? ¿A vos te queda algo por preguntarle? Sí, quería preguntar respecto a esto que estábamos hablando, por ahí muy resumido, ¿cómo quedaron los países después de ellos? ¿No? Porque hablamos un poco de lo que sucedía con ellos durante sus mandatos, digo, Trump, Bolsonaro, pero por ejemplo en Estados Unidos, la situación hoy, te lo pregunto sinceramente, ¿cuál es con Biden? Digo, ¿Biden recibe un país destruido? ¿Qué tipo de país agarra? Mira, no nombramos pandemia en todo Claro, esto, pero bueno, hay que mirá, nombrarlo porque Biden, digo, la cuestión de la libertad, este término que obviamente después se termina apropiando con un significado o con otro, estuvo muy presente en la pandemia. Quiero ser libre para hacer lo que quiera, para contagiarme, Sí. para contagiar, para no vacunarme, para lo que quieras, como Sí. lo quieras poner, pero en Estados Unidos eso fue un factor, digo, Biden recibió un país donde tenía cifras récord de muertos, en donde tuvieron que hacer apilar personas fallecidas en los parques en Nueva York, digo, en Brasil, Bolsonaro volvió a poner a Brasil en el mapa del hambre de la FAO, de las Naciones Unidas, que no estaba, o sea, gente pasando hambre en Brasil, ahí al ladito nuestro. Entonces digo, hay muchas cuestiones que también después esos gobiernos llegan a perder, pero también porque, no solamente por una cuestión ideológica, sino porque es muy difícil que puedan llevar adelante un programa de gobierno que es más, si querés, de patear el tablero y decir, bueno, esto se va a arreglar mágicamente con ponele dolarizar o hacer un muro en la frontera, lo que quieras, pero el problema de la migración en Estados Unidos no se soluciona poniendo un muro, eso creo que está bastante claro, al igual que muchos problemas económicos de Argentina que no tienen nada que ver con dolarizar o no dolarizar. Entonces digo, esa solución mágica muchas veces resulta evidente en el mandato que no se puede ni siquiera aplicar, porque digo, Trump empezó a construir un muro, sí, por supuesto, lo mostró, publicidad, lo que quieras, ahora la crisis migratoria siguió. Sí. ¿Sabés que yo dolaricé todos mis sueldos? Ah, muy bien. Sí, ¿En cripto o dolarizaste? No, voy a un lugarcito, a un pasillito que hay en Cabildo y Juramento y voy y dolarizo. Ah, no, Sí. sí, pero no funciona Ahí así, la- no, claro. Claro, Me sí, en las toco galerías. el timbre y me hacen abro una puerta y hay una chica con rasgos asiáticos del otro lado Ajá. que me dolariza los sueldos. Mira, ¿qué significa? ¿Te lo pasa Mirá todo qué lo que bien. ganás en pesos, te lo pasa a dólares? Sí, Mirá, contanos Mirá, más después. mirá qué contanos, loco. sí se dolariza. No ¿o sabía. ¿no? Sí, ¿No es eso? No, no es eso. Yo creo que no, Eh, pero bueno, como no soy economista no me meto igual tampoco, Andy, pero te agradezco muchísimo la comunicación, como siempre lo siguen en @soy.andyflores y se meten en el canal de YouTube, siempre le digo lo mismo, que ahí ven todas las explicaciones más extensas de lo que puede darnos acá en la radio, que el tiempo es tirano. Gracias, Tirano. Andy. tirano. Nos vemos, gracias a ustedes. Metro 96.